Saludos y bienvenidos. Bueno, hoy vamos a hacer la introducción al curso de análisis de sistemas dinámicos. En esta primera parte pues, tenemos una relación del contenido general del curso en el formato que más o menos lo vamos a desarrollar, en el orden que más o menos lo vamos a desarrollar. Como les había comentado en la primera clase, en la primera sesión, vamos a mover un poquitico la parte de análisis de frecuencia para ver la mayoría de las herramientas, lo que es análisis o gráficas de Bode, justo después de las herramientas matemáticas, de hecho, como una herramienta matemática adicional. Bueno, entonces hoy comenzamos, vamos a hacer una introducción a qué es lo que vamos a ver en el curso. En el material pues pueden encontrar un resumen más o menos puntualizado con los elementos más importantes de esta introducción, pero vamos a hacer una presentación más o menos formal. En principio, este es como un curso inicial para análisis de sistemas de control en general. Entonces, vamos a ver aquí la formulación matemática básica, digamos que la tradicional en términos de función de transferencia, ecuaciones diferenciales y variables de estado. Vamos a tomar un tipo muy particular de sistemas. Vamos a ver el por qué, pero pues en general nuestros sistemas van a ser los más sencillos. Como les decía, es un curso introductorio. Entonces muchas de las herramientas que vamos a utilizar las vamos a utilizar para los casos con modelos y análisis más simple posible. La idea es que sirva de antesala a cursos más profundos si ya están interesados en continuar en esta línea de investigación. Pues hay unos cursos muy interesantes de control digital, control robusto, control multivariado. Bueno, hay una gran control inteligente, una gran cantidad de opciones. Lo único es que estos cursos requieren el manejo de el conocimiento de ciertas herramientas básicas que son precisamente las que vamos a tratar de desarrollar aquí este semestre. Bueno, entonces en cuanto a esquemas de control, pues para nosotros un control es simplemente un bloque o una unidad que se va a encargar de mantener alguna variable, una o más de una variable de un sistema en un valor, digamos, definido, un valor que yo deseo. Ese puede ser pues a simple vista pues un criterio muy simple de control desde nuestro punto de vista del área eléctrica. Probablemente pues si estamos pensando en el área eléctrica, pues el control de velocidad o de posición de un motor, o de pronto el voltaje de salida de una fuente de tensión. Pero digamos que de forma abierta, de forma más general, pues nosotros podemos tener diferentes criterios para realizar ese control. Aquí, por ejemplo, pongo un caso muy particular de que, pues, en un caso, este es un posible criterio de control que no es simplemente llegar al destino. El destino es lo que comentábamos, simplemente un valor de velocidad o de posición, o un valor de voltaje, o temperatura, o presión, o cualquier variable que queramos controlar. Pero llegar a ese destino en el tiempo más corto. Ese puede ser un primer criterio. Aquí colocamos otro segundo criterio, llegar al destino, al mismo parámetro, a ese valor que deseo de ese parámetro, en el tiempo más corto, pero además minimizando el consumo. Entonces vemos que aquí aparece una variable adicional. No solamente necesito llegar, sino que también necesito contemplar algunos costos de ese proceso. O algún proceso de optimización. Entonces, dependiendo de lo que yo quiera hacer, pueden existir diferentes criterios de control. Poniéndolo en términos de un ejemplo, pues nosotros podemos pensar en que si estamos controlando, por ejemplo, un motor, pues podríamos pensar que el criterio, digamos, el criterio más técnico para ese control de motor sería el que nos da la primera regla, el primer ejemplo aquí, llegar al destino en el menor tiempo posible, pero ese criterio probablemente no se aplicaría si estoy controlando la velocidad de un motor DC, por ejemplo, que está manejando una caja de un ascensor. Si yo hago eso, pues simplemente en el momento en que una persona presiona un botón para ir a un piso,
pues la máquina va a acelerar todo lo posible y para tratar de parar lo más rápido posible en el piso que seleccionó la persona. Pero ese tipo de control va a hacer que las personas simplemente se estrellen contra las paredes, contra el techo, terminen en el suelo y pues simplemente van a calificar como el peor ascensor y el peor diseño de control el que han experimentado. Entonces, en ese tipo de control en particular es más importante que llegar en el tiempo más corto, hacerlo de la forma más suave posible. Es decir, que el cliente, que el usuario que está manejando el ascensor ni siquiera sienta el movimiento. Entonces, es un criterio completamente diferente. Esto sobre diseños de criterios y estrategias del diseño del esquema de control, pues lo vamos a ver un poquito más adelante, pero la idea es básicamente es, yo puedo tener diferentes criterios, en general lo que me interesa es llegar a donde quiero llegar, digamos, con un error cero en lo posible, pero pues a eso pueden estar ligados otros parámetros que pueden ser muy importantes a la hora de implementar un control. Vamos a empezar entonces a ver qué es eso de un esquema de control, cuáles son las partes de un esquema de control, qué es un esquema de control. Y para ello pues necesitamos definir en principio algunos parámetros generales. Digamos que aquí en esta caja pues tengo un sistema de control. Ese sistema de control simplemente va a recibir algunas entradas, algunos parámetros, y en base a eso va a realizar algún cálculo para producir algunas salidas. Aquí en este caso pues estoy indicando que estas entradas o objetivos pues las vamos a indicar con la letra U, y aquí nuestras salidas o resultados las estamos indicando con la letra C. Pero en últimas pues el control va a recibir algún parámetro, ¿sí? Lo va a procesar y va a producir alguna salida. ¿De dónde viene ese parámetro? Pues probablemente del valor que yo deseo, ¿sí? El valor que yo quiero que tenga mi variable de salida. ¿Y de dónde va a salir esa salida? Bueno, él va a hacer un cálculo con ese valor de deseo, y probablemente sabiendo cuánto realmente tengo en la variable de salida, hace un cálculo del error y a partir de él mira cómo lo puede corregir y produce esa señal de salida. Entonces, pues en últimas, este es el funcionamiento del bloque de control, pues él tiene que calcular a partir de algunas entradas una respuesta para el sistema. Aquí he colocado algunos elementos básicos de un esquema de control. Tenemos los objetivos de control, que es lo que quiero hacer, que es lo que mi sistema quiere hacer, los componentes del sistema y los resultados, que son básicamente los que teníamos acá en la imagen. Como hemos mencionado ya, el propósito de control es tratar de mantener la variable de salida o las variables de salida en la forma o en el valor que yo quiero, ¿sí? La realimentación, bueno, pues la idea básica es garantizar que la señal de salida esté en el valor que yo quiero, es decir, tener error cero, pero además que el sistema sea estable, ¿sí? Que no tenga oscilaciones o que la salida no crezca indefinidamente, ¿sí? Que no pasen ese tipo de cosas. Y eso solamente lo puedo garantizar cuando existe realimentación. Por ello, pues podemos decir que en general, si no hay realimentación, pues realmente no podemos hacer un diseño de un esquema de control, ¿sí? Es fundamental ese concepto de realimentación. Y finalmente, pues por acá tenemos la planta, que realmente es la máquina, el proceso o el sistema al cual queremos controlarle la variable. Entonces, en el ejemplo que hemos mencionado antes, por ejemplo, en el control de velocidad, la planta vendría a ser ese motor, ¿sí? En el caso del ascensor, pues es el motor, pero si estamos controlando temperatura, qué sé yo, en un horno, entonces toda la estructura del horno, todo lo que conlleva las partes mecánicas, todos esos elementos del horno, pues hacen parte de la planta. La idea básica es entonces que la planta me produce mi variable de salida, la variable que yo quiero controlar. Mi control va a controlar las señales que entran a la planta de tal forma que la variable de salida se comporte como yo quiero. Esa es la idea. Entonces, para eso diseñamos un esquema de control. Este puede ser un bloque de un esquema de control. Entonces tenemos la planta, mi proceso, el horno, el motor, lo que yo quiera controlar. Está produciendo mi variable de salida.
que pues puede ser la temperatura, puede ser la presión, voltaje, posición, cualquier variable que yo quiera controlar, o variables, porque pueden ser más de una. Y acá tenemos el bloque de control. Entonces el bloque de control está inyectándole alguna señal que me va a manipular el comportamiento de la planta. Si estamos hablando de un horno, pues esta señal puede ser qué tanto debo yo alimentar combustible a la planta para aumentar o reducir la temperatura. ¿Sí? Entonces esa puede ser la variable de control. Y acá, como entrada al control, pues tengo la referencia. ¿Sí? Entonces aquí yo le entrego una referencia a la unidad de control con esa referencia, que es lo que yo deseo que haya acá en la salida. Entonces el control calcula cuánto combustible, en el caso del horno, cuánto combustible debería tener aquí o controlarle al horno, y pues el horno ajusta su variable de salida al valor deseado. Esto se conoce como un esquema de control en lazo abierto, y en general no es el esquema de control que nosotros vamos a trabajar aquí en el curso. No es lo que nos interesa, porque en estos esquemas se tiene siempre el problema de que la unidad de control realmente no sabe qué está pasando acá. Ella asume que la planta se va a comportar de cierta forma y simplemente pues inyecta señales a partir de la referencia. Pero si algo pasa por aquí en la planta, si algo ocurre, pues simplemente el sistema puede volverse inestable, porque la señal, esa información no le va a llegar aquí a la unidad de control y no la va a compensar. Entonces la variable puede componer, no solamente va a tener un gran error, sino que puede verse inestable, y yo no puedo permitir que haya inestabilidades en el sistema de control. Bueno, como ejemplo de estos esquemas de control en lazo abierto, pues el clásico ejemplo de la máquina de lavar ropa. Máquina para lavar ropa, pues yo le coloco en general, ¿no? La mayoría de estas máquinas, yo coloco una ropa sucia, coloco el jabón, coloco un ciclo dependiendo del tipo de ropa, la cantidad de ropa, y la máquina simplemente lava, y cuando termina el ciclo pues termina y supuestamente ya la ropa está limpia, pero pues realmente la unidad de control nunca coloca o lee ningún sensor sobre la ropa para verificar que esa ropa realmente esté limpia. O sea, es un proceso en lazo abierto. Él asume que hizo las cosas bien, que el proceso funcionó. Si la ropa está demasiado sucia, o le eché poca agua, o qué sé yo, cualquier cosa que pudo haber pasado aquí en el proceso, él no lo detectó. Por lo tanto, el sistema pues simplemente falló. Nuestros esquemas de control, o por lo menos los que vamos a trabajar aquí en el curso, van a ser en general en lazo cerrado. Entonces, en un esquema de lazo cerrado, pues tenemos básicamente los mismos elementos. Tenemos nuestra unidad de control, tenemos nuestra planta, tenemos nuestra variable de salida, ¿sí? Nuestra referencia, la señal de control para la planta, pero, en este caso, la variable de salida, ¿sí? Está realimentada, ¿sí? Hacia la entrada a través de algún transductor que me muestra cómo se está comportando la variable de salida y le inyecta esa información a la unidad de control. Entonces, ya la unidad de control no trabaja a ojos cerrados. Lo que ella recibe no es directamente la señal de referencia, sino qué tanto se aleja la variable de salida de esa referencia. Si ustedes observan, yo aquí estoy utilizando un nodo de suma para tomar esta referencia y restarle la variable de salida. Si yo tengo lo que aquí en la entrada, lo que quiero, y le resto lo que realmente estoy obteniendo, pues en últimas lo que sale de ese nodo de suma es el error. Ese error que en últimas la unidad de control pues evalúa y determina que para corregirlo pues debe variar en cierta medida la señal de control. Si ese error, por ejemplo, es grande, pues ella tendrá que hacer algún tipo de compensación grande. Si el error es pequeño, pues tendrá que hacer algún tipo de compensación pues pequeño. Este transductor pues puede ser cualquier elemento que me convierta variables físicas en algún tipo de variable eléctrica que yo pueda medir, ¿sí? Con alguna función de transferencia. Y eso convertiría entonces el esquema de control en lazo abierto en un esquema de control en lazo cerrado. La idea es que cuando se presenten disturbios en la planta, pase cualquier cosa, ¿sí? Eso se vea reflejado en el comportamiento de la variable de salida, y ese comportamiento pues al final lo detecte la unidad de control a través de esa realimentación y ajuste el valor de tal forma que compense esas
esos ruidos, esas variaciones, alteraciones del sistema. Aquí pues tenemos pues una representación de cómo funcionaría ese sistema en lazo cerrado. Tenemos aquí pues un eje, una variable de un proceso, por ejemplo temperatura, velocidad, posición, una variable que quiero controlar, ¿sí? A lo largo del tiempo, comportamiento, y aquí tenemos la referencia, el valor que yo quiero que tenga finalmente esa variable. Si es temperatura, yo quiero que el horno esté a 100 grados, entonces pues la referencia va a ser 100 grados. Entonces, cuando arranca el proceso, inicialmente pues la temperatura va a estar baja, si es el caso de la temperatura, y al comparar la temperatura que esté saliendo con la referencia, le va a dar un error grandísimo. Entonces, la idea es que si ese error es grandísimo, le compense bastante y, por tanto, inyecte, qué sé yo, una gran cantidad de combustible y la temperatura aumente. En ese caso, pues en azul estamos representando la variable de salida, pues la temperatura va a aumentar. Con el tiempo va a seguir aumentando, acercándose hacia la referencia. A medida que se va acercando, la diferencia entre las dos es menor, es decir, el error es menor. Por tanto, a medida que se va acercando, puede ir compensando, variando el valor de U en función de ese error. Si este error está disminuyendo, pues él puede ir disminuyendo también la señal de control. Entonces, pues va reduciendo ese error. Cuando llega aquí, supuestamente el error es 0, pero lo normal es que se presenten oscilaciones. No es que llegó a 0 y listo. Ya entonces coloqué aquí alguna unidad de control, una señal de control que hizo que ya la temperatura se mantuviera en ese valor. No, probablemente el sistema tenga alguna inercia, ¿sí? Y mientras se estabiliza en ese valor, mientras variando esa U logro estabilizar la temperatura o cualquiera sea la variable del proceso, pues probablemente hayan algunas oscilaciones. Pero eventualmente el sistema va a llegar a un punto de equilibrio y va a ser estable. Esa es la gracia de la unidad de control. Supongamos también que en algún instante, después de que se ha llegado a ese punto de control, ese punto de equilibrio, en este instante, en algún instante que sea te suene, aparece un disturbio. Algo pasó ahí en la planta, ¿sí? Algo pasó, alguien abrió la puerta del horno, entró aire, bueno, alguna cosa pudo haber pasado que alteró el comportamiento normal del sistema, de la planta. En un sistema en lazo abierto, pues simplemente si dejan la puerta abierta del horno, pues esa información no va a llegar aquí, no va a compensar, ¿sí? Simplemente pues abre la puerta, cambia las condiciones de la planta, cambia el modelo, pero él sigue realimentando lo mismo porque no tiene esa información. Entonces, pues también va a haber un pequeño transitorio, pero el punto de operación va a cambiar. Mientras que si tenemos realimentación, en la realimentación, pues esa información le va a llegar a la unidad de control y pues después de un pequeño transitorio, él va a ajustar esa señal de control y la planta eventualmente va a operar en un punto diferente, pero entregándome el valor de salida que yo deseo. Entonces, esa realimentación es muy importante en esquemas de control y no se restringe solamente aquí al control de procesos industriales. Realmente, cuando uno habla de control, habla de cualquier tipo de diseño en ingeniería. En general, toda la ingeniería de alguna u otra forma tiene lazos de control, tiene realimentación, tienen plantas, solo que pues probablemente no sean del mismo tipo. Probablemente para nosotros nuestras plantas van a ser pues máquinas, pueden ser motores, pueden ser fuentes de voltaje, ¿sí? Hornos y esas cosas, pero para otro tipo de ingeniero, otro tipo de profesional, médicos o otro tipo de profesional, pues pueden ser simplemente la planta, puede ser el organismo cuando le aplica una cierta droga o el comportamiento de un grupo de personas bajo ciertas condiciones en un centro comercial, ¿sí? Hay muchas formas de implementar la teoría de control sobre diferentes sistemas, o el comportamiento de una moneda, bueno, etcétera, o el comportamiento del nivel del agua de un río, bueno. Entonces, en resumen, la realimentación es muy importante porque además de reducir el error, garantiza estabilidad del sistema. Aquí lo podemos ver un poco más adelante, cómo es eso posible que garantice la estabilidad del sistema. Lo primero es que reduce el error, es la forma de reducir el error. Lo pudimos ver aquí un poquito intuitivamente, pero pues aquí también lo podemos ver desde el punto de vista matemático. Aquí tenemos entonces una representación en diagrama de bloques generalizada de un esquema de control en lazo cerrado. Simplemente estos dos bloques que están aquí, el control y la planta, los he combinado en uno solo
para obtener una función de transferencia, una estructura en un solo bloque que hemos denominado G. La realimentación, el transductor que tenemos por acá, también lo hemos reducido a una expresión que tiene alguna función matemática, una expresión matemática, y lo hemos denominado H. Más adelante vamos a ver que este tipo de estructuras yo las puedo analizar por diagramas por álgebra de bloques y escribir ecuaciones a partir de esta estructura. En este caso, para una variable de salida C y una variable de entrada R, puedo escribir la función de transferencia como la relación CR y escribirla de esta forma que está acá. La función de transferencia de la línea directa que está acá, que sería G en el numerador, y en el denominador escribiríamos 1 menos la multiplicación de las dos funciones de transferencia. 1 menos G por H. Lo que pasa es que H aquí se está realimentando con signo negativo, entonces el signo pasa a positivo. En últimas, lo que estamos diciendo es que esto que tenemos acá, ¿sí? Este control, este lazo de control conformado por la unidad de control, la planta y el transductor y sus variables, se puede representar matemáticamente por esta expresión. En esta expresión vemos que la magnitud de la variable de salida, pues, si quisiera calcular la variable de salida C, pues, tomando esta variable de entrada y multiplicándola por esta función de transferencia, pues está modelada o modulada tanto por G, que es el bloque de control y la planta, como por en el denominador pues G por H, es decir, otra vez G, que es el control y la planta, ahora introduciendo el transductor. Entonces inevitablemente la magnitud, el valor de esa variable de salida depende de la función de transferencia de la unidad de control. Como yo estoy diseñando la unidad de control, esta planta no la puedo modificar, es lo que hay, lo que existe en el mundo real. El transductor, bueno, es el que tengo que instalar aquí para poder hacer la realimentación de la variable, pero esto sí tiene pleno diseño, pleno control de mi parte, y pues yo puedo colocar aquí lo que necesite para que la variable de salida se comporte como yo quiero. En general, siga a la referencia. Primer efecto. Segundo efecto es que además me garantiza la estabilidad del sistema. Si el sistema es inestable, pues yo simplemente con un lazo de control puedo modificar la función de transferencia del sistema. Particularmente, la estabilidad de un sistema se puede analizar en lazo cerrado, se puede analizar por la estructura del denominador. Y como vemos, en el denominador tenemos embebido esa G y en esa G tenemos la unidad de control. Entonces, la unidad de control me permite modificar la estabilidad de un sistema que pues, puede que en lazo abierto sea inestable. O si pues por alguna razón un sistema ya contiene una realimentación, pues nada me impide en su propio modelo, ya contiene algún tipo de realimentación, nada me impide en agregar un segundo lazo de realimentación, ¿sí? En este caso pues aquí tenemos la matemática del caso, nuevamente es extender lo que habíamos hecho acá, pero un nuevo lazo, asumiendo que este era mi primer bloque en línea directa, y tener una nueva función de transferencia para este nuevo bloque, ¿sí? Nuevamente C sobre R, y nuevamente aquí en el denominador vemos que aparece la nueva realimentación F, ¿sí? Entonces, con la realimentación yo puedo controlar la estabilidad del sistema, no solo la ganancia, sino también la estabilidad, es fundamental. Para terminar, vamos a hablar un poquitico de los tipos de control. Entonces les había dicho que este curso es un curso introductorio. Nosotros en general vamos a hablar de ciertas plantas, ciertos esquemas de control. En principio, como lo vemos aquí en estas imágenes, nuestras variables de control van a ser realmente una. Vamos a controlar una única variable del proceso, puede ser la velocidad, la posición, la temperatura, qué sé yo, la presión, cualquier variable, pero una sola. Y solamente vamos a tener una variable de entrada de referencia. Entonces, todos nuestros sistemas van a ser de una entrada o una salida. En el mundo real puede que eso sea un punto ficticio, realmente hay mucha dependencia de variables entre una y otras, pero para este curso va a ser así: una única variable de entrada, una única variable de salida. Además, podemos categorizar los sistemas en general por el modelamiento que se haga de la planta. Entonces, pues yo puedo generar
Si yo quisiera un modelo bastante cercano, probablemente la mayoría de los modelos del mundo real serían modelos no lineales. La mayoría de las plantas del mundo real son no lineales. Sin embargo, bajo ciertas condiciones, nosotros las podemos linealizar, podemos hacer modelos más simplificados, podemos hacer modelos lineales. Es como el caso de la resistencia. Digamos, la resistencia en el mundo real es no lineal. Si yo hago una prueba de una resistencia, una resistencia de una estufa y empiezo a hacer la prueba variándole voltajes de bajos voltajes, midiendo corriente y empiezo a elevar el voltaje y medir corriente y hago la relación voltaje-corriente, me voy a dar cuenta que esa relación realmente no es una línea recta, a pesar de que a nosotros ya nos han enseñado la ley de Ohm y que en la ley de Ohm pues se tiene una línea recta. Lo que pasa es que es un modelo linealizado ideal de la resistencia que bajo ciertas condiciones lo podemos utilizar, pero en algunas condiciones especiales particulares hay que tener en cuenta esa no linealidad. Nuestro curso va a ser un curso de sistemas lineales. Nuestras ecuaciones, todos nuestros modelos van a ser lineales, no van a haber coeficientes que no sean constantes en nuestras ecuaciones. Entonces, para tenerlo en claro, hay un curso ya posterior que los que estén interesados y sigan esta línea de control, que es un curso de sistemas no lineales. Además, nuestros sistemas van a ser invariantes con respecto al tiempo. Aquí pues coloco la definición. Estos sistemas invariantes con el tiempo son aquellos cuya salida no depende explícitamente del tiempo, mientras que los que varían con el tiempo sí. Entonces nosotros necesitamos que nuestros modelos sean lo más constantes posibles, que no varíen con el tiempo. Entonces nuestros sistemas van a ser invariantes con el tiempo. En general, para este curso pues se dice que es un curso de sistemas LTI, es decir, curso de sistemas lineales e invariantes con el tiempo. ¿Okay? Otra simplificación es que además los parámetros que vamos a utilizar en nuestros modelos son concentrados. Al igual a como se hace en circuitos, pues vamos a asumir que todas las características resistivas están concentradas en un punto, o todas las inductivas en un punto, no están distribuidas por el circuito. Lo mismo pasaría con los otros sistemas. Las masas están concentradas en un punto, los resortes tienen un punto de operación. Bueno, todos son parámetros concentrados, no tenemos resistencias distribuidas a lo largo de una línea, porque pues no va a ser ese tipo de sistema el que vamos a trabajar en el curso. Parámetros concentrados. Además, con respecto al tipo de señales, pues ya lo habíamos dicho, podemos tener señales continuas, señales discretas. Nuestro análisis lo vamos a hacer para sistemas continuos. Eso implica que las herramientas que vamos a desarrollar son específicamente diseñadas para sistemas continuos. Nosotros vamos a trabajar con ecuaciones diferenciales, que son para sistemas continuos. Vamos a trabajar con la transforma de Laplace, que son para sistemas continuos. Ya cuando estemos trabajando o cuando ustedes deseen hacer un curso de sistemas discretos, pues allá pues habrán otro tipo de herramientas que son similares, pero específicamente adaptadas para sistemas discretos. También podemos hablar de relación con los componentes del sistema. Como les decía, pues yo puedo hacer control de una droga sobre un organismo, o el control del comportamiento de una divisa, cierta divisa con respecto al dólar con respecto al peso. Entonces, ¿qué pasa si inyecto ciertos monetis en el mercado? Bueno, esas cosas las puedo hacer, pero nosotros somos del área eléctrica. A nosotros nos interesan son los elementos en general, los elementos electromecánicos. Entonces nuestros sistemas van a ser básicamente sistemas eléctricos, sistemas mecánicos. Hay otros, como les decía, el biológico, el hidráulico. Bueno, hay montones de sistemas, pero nosotros nos vamos a concentrar en los sistemas electromecánicos. Bueno, ya finalmente con respecto al propósito de control, pues sí podemos tener en general muchos de los esquemas de control se pueden diseñar o analizar como si fueran esquemas de control de posición, pero en general pues podemos tener esquemas de control de posición, control de velocidad, control de temperatura, control de presión. Bueno, probablemente los que más vamos a analizar con ejemplos sean estos dos. Y bueno, como les decía, esto es una introducción. Quería sobre todo hablar de la importancia que va a ser para nosotros la realimentación de nuestros sistemas de control y la incidencia que tiene ella tanto para reducir el error
eliminarlo, como para garantizar la estabilidad. Y bueno, anotar que nosotros estamos en un curso introductorio y por tanto nuestros sistemas van a ser bastante simplificados, nuestro enfoque va a ser bastante corto, no vamos a ver cosas mucho más complejas, no vamos a ver sistemas no lineales y sus herramientas específicas, sino las herramientas clásicas para el diseño de esquemas de control. Entonces, muchas gracias y continuamos la siguiente sesión.